Disculpe, doctora, no está Energía, cambiando las supongamos ustedes diapositivas. que es en edad fértil, en todas las pacientes que tienen actividad sexual activa, generalmente de edad de 19 a 25 años, no excluimos a las pacientes de 30 o más años, ¿ya? Y va a depender del inicio precoz de las relaciones. Va a depender también del número de parejas sexuales que haya tenido la enferma, la paciente. A mayor inicio, al inicio precoz de relaciones, va a haber más opción de que la EPI se presente a más temprana edad. Y al mayor número de parejas sexuales, más probabilidades de tener ETS y hacer una EPI. Me voy a detener en el uso del DIU. El uso del DIU es un factor predisponente para una EPI, debido a que las guías del DIU están externas, están hacia la vagina, entonces están en contacto con el tracto genital inferior, en contacto con los gérmenes vaginales. Entonces es un vector, si quieren ustedes, o es un vehículo para que por las guías asciendan los gérmenes y lleguen a la cavidad uterina y hagan lo primero una endometritis, como ya habíamos hablado. Ahora bien, la vaginosis bacteriana, todos los días en la consulta vemos que tenemos pacientes con vaginosis bacteriana, es decir, por Gardnerella vaginalis. Ustedes saben que la vaginosis es igual a Gardnerella vaginalis, en casi todas hay. Entonces, a todas se debe hacer un tratamiento serio, luego del tratamiento se debe hacer un cultivo que haya negativizado el problema, porque estamos viendo que la Gardnerella está siendo resistente a los antibióticos habituales que usamos, es decir, metronidazol. También, Doctora, disculpe. ¿Perdón? No se está cambiando las diapos. Ya. Se sigue viendo la primera. ¿Te sigues? Voy a volver ahí. Sí. No se ve. Sí, lamentablemente esta es otra lenta. Compartiendo toda la pantalla se soluciona eso, doctora. Ya, entonces voy a salir. A ver si ahora, jóvenes. De todas maneras, como es una clase tan interrumpida, la voy a subir al Classroom, ¿ya? No, doctora, lo que tengo que hacer es dejar de compartir por un rato. No me sale la opción ya compartir, porque te he dado de salir, entrar de nuevo me sale dejar de presentar, más bien ignorar, y aprieto compartir y no. En la pestaña de Meet se entra y ahí sí le va a aparecer dejar de compartir. Claro, ahí estoy. Estás presentando, me sale.
más opciones, o tal vez en más opciones le pongo... No sale pantalla completa. Ya, de todas maneras, volvamos a ver cuánto. Ahí se cambia, ¿no? No, doctora. Ya, un momentito, por favor. Mientras arreglo este sistema, hablemos del uso de duchas vaginales, que está también esos pacientes que acostumbran usarlas. Deben evitarse. Cambio ahí, pero no leen, ¿no? Entonces me voy a volver a salir y tratar de volver a compartir la pantalla. Sí, doctora, pero le voy a poner en la opción de compartir toda la pantalla. Ahí sí. Ya. No hay problema. Porque ahí no puedo. Todo. Sobre que caí con este. Ahora, jóvenes. Ya. Ok. Entonces estábamos en uso de duchas vaginales, que ahora está absolutamente contraindicado. Y hacer hincapié en que la paciente haya presentado otras ETS anteriores y si se ha tratado, cómo se ha tratado, etc. Dentro de la etoproctogenia, jóvenes, aunque ustedes no crean y muy pocas veces se diagnostica en el GRAM, porque simplemente en el GRAM uno ve que es el 75% de la gonorrea o el gonococo productor, es el que más va a ser el rey, digamos, predisponente a una EPI. Entonces, muchas pacientes, como la gonorrea tiene simplemente una breve lesión o una secreción, no se la tratan. Entonces, el gonococo persiste en vagina y asciende y hace una enfermedad inflamatoria pélvica. Sin embargo, no es para no mencionar que los 2/3 está asociado a clamidia. Ustedes saben, por lo que vemos diariamente,
que la clamidia también está muy, muy frecuente debido a que las conductas sexuales han cambiado. Entonces, siempre pensar en estos dos gérmenes que son los más importantes. Bien, hablando de qué es el gonococo, ya lo saben por bacteriología, que es un diplococo gram negativo. Sin embargo, jóvenes, cuando les muestro en el gram, no me lo saben reconocer. ¿Cómo me va a reportar un gram, un diplococo? Me dice, son diplococos o cocos intra y extracelulares, cocobacilos o diplococos intra y extracelulares. Entonces, cuando yo leo la palabra diplo o coco intra y extracelulares, al tiro pienso que es gonococo, ¿de acuerdo? Así reporta el gram, entonces vamos a ir practicando leyendo bastantes gram en la práctica, ¿ya? No se olviden que el gonococo es un anaerobio microaerófilo, que su pH es el vaginal, es 6.8 o 7.4, o sea que vive muy bien. Quien tiene mucha afinidad con el urotelio y el epitelio cilíndrico y condiciona a la anaerobiosis. Entonces, está muy arraigado por la afinidad del epitelio cilíndrico. ¿Cuál es el epitelio cilíndrico? El epitelio de endoexocervix. ¿Ya? Bacteriológicamente, entonces hablamos también de la clamidia, del gonococo y aerobios. Sin embargo, nos quedamos con los dos primeros. Hay otros posibles, pero muy raros, que ya se obtiene por el cultivo que vamos a realizar cuando la paciente viene con la secreción, que es el Erythroplasma aureolithicum, el micoplasma, el estafilococo, el estreptococo y el estafilococo gram negativo. ¿Ya? La enfermedad inflamatoria pélvica o la EPI provoca una bacteriospermia, es decir, que hay si hacemos un conteo del líquido espermático, va a haber no solo bacterias, sino va a haber abundante cantidad de leucocitos. ¿Ya? Es muy importante que un varón portador de una clamidiasis, por ejemplo, o de un gonococo, va a tener abundante cantidad de gérmenes y abundante cantidad de leucocitos. Entonces, al haber eyaculación vaginal, entonces va a haber gérmenes ahí y ese es el vehículo que es por ahí por donde pueden ascender. Aquí me voy a detener en la tricomona. También es muy frecuente encontrarnos en el gram tricomonas. Entonces, muchas veces no sabemos si la tratamos, pero no pensamos que este es un vehículo para hacer una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, son 3 gérmenes de los que estamos hablando: gonococo, clamidia y tricomonas. Las tricomonas también se ha visto que además de producir un cuello lesionado, afresado, erosionado, va a ser un vehículo para hacer una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces se debe tratar, sí, pero se debe volver a cultivar, volver a hacer un gram para ver que haya negativizado. En eso quiero hacer énfasis. No solo en tratar, porque estamos viendo que hay resistencia al medicamento gold estándar, que es el metronidazol. Entonces volvemos a hacer el cultivo y se vuelve a presentar, o en 3 semanas la paciente vuelve a tener, o es porque la pareja no se ha tratado, o si la pareja se ha tratado, estamos haciendo resistencia al metronidazol y tenemos que recurrir a los de segunda línea, de preferencia secnidazol. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos excluyentes? Si yo les pregunto criterios diagnósticos excluyentes, me dirán dolor. La paciente va a venir con dolor en mi abdomen inferior, pero es un dolor exquisito, parece un abdomen agudo realmente, porque hay Bloomberg positivo. Y al tacto
Esto es lo que me va a dar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, es el tacto vaginal bimanual, porque yo voy a palpar al tacto, voy a hacer movilización cervical lateral, va a tener un dolor la paciente exquisito, y al ir a palpar en los anexos, hay dolor en el anexo afectado. Y algunas veces se palpa más. Lógicamente, esto es con la experiencia, pero son los diagnósticos excluyentes, ¿de acuerdo? Dolor a la movilización cervical, dolor exquisito a la palpación cervical, y si ustedes quieren, cuando yo voy a palpar simplemente por encima del abdomen, voy a palpar en la fosa ilíaca donde está el foco o la salpingitis o el absceso tubo-ovárico, le hago una palpación profunda y va a haber dolor absolutamente como un abdomen agudo. Entonces, es diagnóstico también diferencial, ¿de acuerdo? Bien, también asociado a los diagnósticos anteriores, puede o no puede haber, pero si hay uno de estos, estamos seguros de que es una EPI. Es decir, que haya un flujo purulento que está saliendo por el orificio cervical externo. Cuando hay esto, inmediatamente al examen especular, yo voy a tomar un cultivo para saber qué tipo de germen es, si no es solamente clamidia o gonococo, porque le puedo hacer un tratamiento combinado clínico, pero lo mejor es tener un cultivo confirmatorio, ¿de acuerdo? Va a ser una paciente febril, va a ser una paciente taquicárdica, va a ser una paciente que tiene un dolor absoluto a nivel en mi abdomen inferior. Muchas veces hay masa inflamatoria anexial. Muchas veces pensamos, ¿será apendicitis? ¿Será ectópico? ¿O será? Esas tres cosas nos tienen que venir a la mente, ¿de acuerdo? Y vamos desechando de acuerdo a los exámenes complementarios, ¿no? Y uno de ellos puede ser la culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis, jóvenes? La culdocentesis es la punción en el fondo de saco posterior y aspiramos. Eso también nos puede servir de cultivo. En el ectópico, por ejemplo, es sangre lo que se aspira. En una enfermedad pélvica es material purulento lo que se aspira, ¿de acuerdo? Viene la paciente, obviamente, con leucocitosis mayor a 15.000, predominio neutrófilos de 80 a 90%, hay obviamente eritrosedimentación, porque en todos los problemas inflamatorios hay eritrosedimentación positiva, mayor a 15 milímetros, ¿de acuerdo? Y en el examen que hacemos, en el examen microscópico directo de la secreción, pueden haber 5 o más leucocitos por campo. Generalmente mucho más, porque como viene con una secreción purulenta, no es mucho más de 5, ¿de acuerdo? El diagnóstico puede ser clínico, sin embargo, tiene que estar confirmado porque voy a ver qué actitud voy a tomar. Y reforzado obviamente, por exámenes complementarios, como les dije, tanto cultocentesis, si la paciente no está muy dolorida, le puedo hacer porque es doloroso, y el examen por excelencia es la ecografía. Sin embargo, la ecografía me da, ¿no?, la masa anexial, pero tenemos que saber diferenciar de una apendicitis, que es un hallazgo muy común, que uno entra por una masa anexial pensando que es apendicular y nos encontramos que es un absceso tubo-ovárico. No es pecado, porque es muy parecido a toda la clínica. Sin embargo, el manejo obviamente del absceso tubo-ovárico, del ato, es diferente a un manejo de una pelviperitonitis apendicular, ¿no?
Y sí, generalmente el manejo, ya lo vamos a hablar, pero ahora les digo, es antibiótico, no es quirúrgico, salvo algunas excepciones que vamos a decir a continuación. ¿Qué métodos complementarios para el diagnóstico? Ya hemos dado a los laboratorios, hemos dicho cultivo del exudado, el recuento de cultivo de los blancos, hay cultivos, nuevamente repito, extendido IGRAM en algunos casos o en todos les hacemos para ver que no sea gonococo especialmente, porque solo eso nos va a salir, o que tenga gardnerella, bueno, sería ya en este caso secundario, porque ha sido el vehículo, o que tenga tricomonas, pero en este caso son gérmenes del tracto genital inferior, que se debe tratar, sí, pero ahorita estamos hablando ya de que ya han ascendido y están en pelvis, ¿sí? Y los exámenes que nos van a ayudar son sobre todo la ecografía, un tacto, una palpación abdominal, un examen abdominal bien hecho, porque se puede, algunas veces es tan grande el absceso que se puede palpar vía abdominal, un tacto vaginal bimanual también bien hecho, nos puede dar la diferencia entre una apendicitis y una salpingoforitis o un ato, porque en un tacto vaginal yo voy a tactar una masa acnexial, sí, pero al mover el cuello uterino, al mover el cervix, en una apendicitis no tiene por qué doler. En cambio, en una EPI es absolutamente positivo el dolor. Entonces, eso es lo que nos va a dar el diagnóstico diferencial. La radiología la hacen generalmente en radiografía de pie para ver en una apendicitis si no hay niveles hidroaéreos, ¿no? Entramos a una laparoscopía diagnóstica en sí y terapéutica en algunos casos para diferenciar, si no podemos por los anteriores exámenes mencionados, para diferenciar si es un ato o es una apendicitis. Entonces sería aquí una laparotomía diagnóstica, de ser apendicitis sería terapéutica, y la punción de Douglas que ya hemos hablado, ¿no? Por clínica es 75%, pero tenemos 25% de errores que lo vamos a complementar con los exámenes complementarios que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los criterios de mayor especificidad para el diagnóstico de la EPI? Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuáles son los criterios de mayor especificidad? Me dirán la biopsia endometrial histológica, porque en la biopsia endometrial histológica me saldrán leucocitos, me saldrán el proceso inflamatorio, etc. Entonces, esto es lo que me va a dar realmente el apellido de que ha sido una EPI, ¿de acuerdo? Además, la ecotransvaginal sí, pero la resonancia magnética es la que en este momento, la más importante, porque me va a dar que hay una hiperemia, digamos, a nivel de trompas. También el Doppler me va a dar una hiperemia a nivel de trompas. En la resonancia en sí, me va a decir que hay un engrosamiento en el lumen de la tuba, en el lumen tubárico, con fluido en su interior, porque todo eso visualiza en la resonancia. Entonces, al yo ver que hay un fluido denso, sobre todo esa es la palabra, denso en el interior de la tuba, o líquido libre en la cavidad abdominal, yo ya pienso que puede haber un absceso tubovárico. Bueno, el Doppler va a decir hay una hiperemia, o sea, una hipervascularización a nivel de las trompas. Entonces ahí digo, será salpingitis, ya estoy sospechando. Entonces, en los exámenes complementarios específicos son los mencionados. Resonancia de preferencia y Doppler. La resonancia que me dirá, hay engrosamiento. El Doppler que me dirá, una hiperemia. ¿De acuerdo? Diagnósticos diferenciales. Hemos dicho, el primero es la apendicitis, que se puede diferenciar muchas veces por el dolor cervical, que es exquisito solamente de la EPI, y si no, pues con la laparoscopía habrá el diagnóstico.
El segundo hemos dicho embarazo ectópico porque la paciente también viene dolorida, pero aquí no hay un flujo purulento, sino más bien la paciente viene con historia de sangrado y amenorrea. Entonces la triada del ectópico es sangrado, alteración menstrual o amenorrea y dolor. Entonces por ahí se descarta. Y además lo que nos va a descartar absolutamente una EPI de un ectópico, ¿qué sería, jóvenes? Sería una beta-HCG. En el ectópico ha de ser positivo, lógicamente. La torsión anexial. La torsión anexial se diagnostica fácilmente. Primero, porque hay una masa y ecográficamente la masa se la ve. Y ecográficamente, cuando hay color, cuando le ponen Doppler a la masa torcida, dice, sí, alteración de la vascularización. ¿De acuerdo? La diverticulitis es por el dolor abdominal que produce, pero no es tan, el problema de alteración laboratorial, la leucocitosis, la fiebre, etc. Pero no va a venir con un flujo genital la paciente. Y cuando le hacemos el tacto, ahí va a haber una masa, va a haber el flujo que va a salir a través del óseo, ¿cierto? Una endometriosis ya instalada, pero la paciente va a tener previa, digamos, la paciente va a tener historia antes obstétrica o de un aborto o de una cesárea, entonces es diferente una EPI pura de una endometritis con antecedentes obstétricos anteriores. Y ahora, que la paciente tenga una pelvis normal y solamente haya dolor, entonces ahí estaríamos hablando de una salpingitis, simplemente salpingitis, ¿ya? Entonces tenemos que ver todos estos diagnósticos diferenciales y con cada examen complementario los vamos descartando. Y si no se puede y estamos frente a una apendicitis y a un ato, hacemos una laparoscopía diagnóstica. Entonces la pregunta va, ¿cómo se resuelve con laparoscopía, jóvenes? Los criterios de internación. ¿Cuándo vamos a internar a esta paciente? Dependiendo. Si la paciente viene en fase 1, si la paciente o viene en fase 2, fase 3 o fase 4, ya realmente con un abdomen agudo o que el ato se ha roto, eso quiere decir abdomen agudo. En fase 1 viene con un leve dolor, si hay secreción, pero eso se puede tratar con antibiótico terapia. En la fase 2, la fase 3, la fase 4 se ingresa a la paciente y la antibiótico terapia es parenteral y deberemos ver la evolución. Ahora, si la paciente viene con una Bloomberg absolutamente positivo y es un ato roto, realmente se ve en la ecografía líquido libre, entonces será quirúrgico. ¿Ya? Dentro de los criterios de internación hay dificultad diagnóstica, lógicamente hemos hablado que la primera dificultad es la pendicular, pero vamos descartando con los métodos complementarios. ¿Cuándo la vamos a internar a la paciente? Cuando le damos tratamiento oral y ha fallado, la paciente en vez de mejorar vuelve con un cuadro más avanzado. O sea, viene con signos de febriles, ya está hipotensa, taquicárdica ahí, entonces la interno y le empiezo el régimen parenteral. O bien cuando son pacientes incumplidas, tú les das su tratamiento para clamidia por 10 días y lo hacen, cumplen 3. Entonces ahí sabes que no va a cumplir porque tú ves que es una paciente que nunca cumple, que en la historia viene una vez, no viene otra vez y le dices los óvulos se puso 3 días, entonces a esas pacientes mejor ingresarlas y hacer el tratamiento parenteral, ¿ya? O que la enfermedad progrese y no mejore con el tratamiento vía oral. Y cuando son pacientes que vienen seguramente cuando estén en campo, ustedes van a venir, las van a citar y va a ser imposible hacerles un control en 3 días para ver cómo está. Entonces a esas pacientes se ingresa, hay mejoría del cuadro y pueden darlas de alta.
¿Cuál es el tratamiento antibiótico? Que es lo que se deben estar preguntando y es bien importante saber de acuerdo al germen va a ser, ¿no es cierto? Si es gonococo, le daré tratamiento para gonococo, que generalmente se usaba la famosa penicilina. Sin embargo, ahora usamos cefalosporina, debido a que él también ha hecho resistencia. Las cefalosporinas de primera generación es suficiente una dosis. En la clamidia, por ejemplo, hay 2 tipos de tratamiento que está estandarizado, que se da, pero hay un pero. Damos un tratamiento acortado, que es la acitromicina, 1 gramo, dosis única, o un tratamiento largo de doxiciclina, 500 cada 8 horas por 7 días. Viendo a la paciente, ¿no? Porque algunas veces la acitromicina no es suficiente, entonces de preferencia usamos la doxiciclina y son anaerobios usaremos los metronidazoles, ¿no? Lo mejor es usar asociaciones de máxima cobertura. En realidad actualmente usamos el metronidazol para cubrirnos anaerobios y para cubrirnos gram negativos usamos la ciprofloxacina o la levofloxacina en algunos casos. ¿Ya? Aquí hablamos del tratamiento ambulatorio. En algunos países le dicen a la levofloxacina o floxacina. Sin embargo, esta ofloxacina ellos tienen de 400, nosotros tenemos de 500 y lo damos una dosis diaria, ¿no? Pero sin embargo, ellos dan cada 12 horas por 14 días. Nosotros lo hacemos intermedio. Hacemos uno de una levofloxacina de 500 una vez por día en 10 días. Aquí está. 14 días es mucho porque la levofloxacina provoca muchos problemas gástricos, aunque sea la más cara, ¿ya? Asociamos, ya viendo el cuadro, podemos asociar a metronidazol. El metronidazol cada 12 horas también por 14 días. En intermedio usamos 10 días, ¿de acuerdo? Y las quinolonas, bueno, esto es para otros países, pero en las quinolonas se deben usar en algunas pacientes que tienen gérmenes específicos. Bueno, si requerimos, no tolera a la paciente o no hay respuesta al tratamiento bioral, usamos, sí, ambulatoriamente, pero cefalosporinas, que es el régimen B, de preferencia el ceftriaxón o la ceftriaxona. Esto es para el gonococo. Yo de preferencia prefiero usar de 1 gramo intramuscular dosis única. Y esta doxiciclina es lo que les mencionaba para la clamidia, que usamos 100 miligramos bioral cada 12 horas, 10 días. Generalmente yo uso cada 8 horas por 7 días, que esas son variaciones que cada uno lo aplica de acuerdo a la clínica o a la experiencia de cada uno. Puede ir asociada o no a metronidazol. Mejor asociemos, porque en anterior diapositivas hemos visto que asociado nos va a ir mejor. Ahora, el parenteral, usamos cualquier cefalosporina de tercera generación, puede ser nosotros usamos en el servicio la ceftazidima, porque es de amplio, mucho más es de amplio espectro. Y vía oral podríamos usar la doxiciclina, tratando de atacar a una clamidia, ¿no? Cada 12 horas. Este tratamiento, no se olviden jóvenes, que se hace 24 horas. Luego de que la paciente esté afebril, es decir, a las 48 o 72 horas, se puede continuar con doxiciclina hasta completar los 14 días. Bueno, generalmente el tratamiento se hace un día o 2 y la paciente mejora bastante el dolor, mejora la fiebre, mejora el estado general de la paciente. ¿Ya? En caso de que se vea una masa anexial, como les dije, no se opera, no operable, que esté intacto, debe sí o sí usarse el tratamiento ciprofloxacina.
metronidazol 500 cada 8 EB y la ciprofloxacina 250 EB cada 12 horas. Ese es el esquema que actualmente estamos usando. Sin embargo, puede haber alternos. Usamos clindalgenta. Muchas veces la gentamicina también nos ayuda por los gram negativos, ¿no? Y ya nuevamente se repite que se usa 24 horas, la paciente está febril o 48 en algunos casos y recién está febril y se continúa con la doxiciclina hasta completar los 14 días. Nos quedaremos con esta idea de la ciprofloxacina porque nosotros no tenemos la levoendovenosa, solamente vía oral, que le damos una diaria, ¿ya? En 7 días, dependiendo de si aguanta o no. Siempre podemos darle con protectores gástricos, asociado de preferencia a metronidazol, 500 si es endovenoso, si es vía oral, vía oral. Ya la ampicilina y sulbactam también nos sirven en algunos casos que la paciente no puede tolerar el metronidazol, nos sirve. Entonces lo damos de 1 a 2 gramos IV cada 6 horas. 3 gramos es demasiado, pero en algunos países lo usan dependiendo a la respuesta de los pacientes y hemos hablado de la doxiciclina siempre asociada, ¿no? Ya planteamos la cirugía en fase 4, es decir, cuando el ato se ha roto y hay una pelviperitonitis, ahí se plantea la cirugía que básicamente es lavado y ligadura de los vasos que estén sangrando. Y cuando hay también cirugía, cuando el ato se mantiene sin regresión, o sea, yo le doy la antibiótico terapia asociada o triasociada en algunos casos y se mantiene así y la paciente no mejora, sigue febril, sigue séptica, sigue con leucocitosis, entonces entro a cirugía y puedo puncionar y aspirar ese ato. Entonces, si no está roto, obviamente en la fase 3 no está roto, entonces lo aspiro y eso va a dar una mejoría. Cuando hay duda diagnóstica, ya les dije, entre apendicitis o ato, entonces se entra a la paroscopía diagnóstica. Hablemos ahora de la yaya, pues de la pareja sexual. Se debe tratar a todas las parejas sexuales jóvenes porque son los portadores y muchas veces las parejas sexuales no cumplen el tratamiento. Entonces se debe investigar a las parejas sexuales de la paciente que tuvo en los últimos 60 días, deben ser evaluados y tratados. Yo diría tratados. Se hace un hisopado uretral, se hace un extendido, se busca la citiología, se busca el gonococo. En el caso de la clamidia se les hace serología y se les trata, por favor, se les trata porque ellos son portadores y la paciente uno le hace el tratamiento, la pareja no toma el tratamiento, entonces hay reinfección, entonces reinfección constante, entonces deben tratarse, ¿sí? Ya hemos hablado de los diagnósticos diferenciales, el principal es la apendicitis, hemos hablado del embarazo ectópico y las consecuencias. Se fijan ustedes de que cuando uno no trata, la principal consecuencia es la infertilidad o esterilidad de la paciente. ¿Debido a qué? Debido a que ha habido tal grado de inflamación que primero va a producir adherencias, segundo va a producir sinequias en la trompa, entonces por eso es la infertilidad. Entonces ambos lúmenes de la trompa se van a adherir entre sí, entonces va a haber una sinequia y va a ser imposible la concepción, ¿sí? Otra cosa, va a predisponer ectópico, lógicamente no puede pasar el óvulo porque la trompa está inflamada o está adherida, entonces se va a implantar en la trompa, entonces es predisponente a embarazo ectópico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la prevención?
lo que les he dicho. La conclusión de esta clase es que a toda paciente con un flujo se le haga un GRAM, un cultivo, y se trate a los gérmenes del tracto genital inferior para evitar su ascenso. A las pacientes que tienen dispositivo intrauterino debemos controlarles cada 3 meses, aunque no tengan secreción, sacarles un GRAM, que es súper fácil, como han visto en la consulta, y tratarles cualquier tipo de infección para evitar el ascenso de los gérmenes por guías de DIU. Y jóvenes, por favor, esto que quede como digamos, como conclusión final: usar anticoncepción de barrera por ambos lados, femenino y masculino, porque por ahí nos estamos evitando que nos depositen y depositar las infecciones, ¿de acuerdo? Mil gracias, jóvenes, y les ruego mil disculpas por todos los impases tecnológicos. Muchas